Pulso económico del viernes, que como es tradicional vamos a iniciar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy una sesión, bastante positiva para ser viernes, 0,64% de avance. El índice general termina la semana en 11.916,3, con algunos valores que han aprovechado el día. Es el caso de Fluidra, la que más sube, 2,41. En segundo lugar, AENA, 2,19. Y en tercer lugar, Enagas, 2,03. Y en el lado del rojo, los que han tenido peor ejecutoria en bolsa hoy, Merlin Properties, la peor, no es mucho, 1,10 abajo. Unicaja en segundo lugar, 0,46 abajo, y Logista, que se deja en la sesión, 0,34. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares los elementos que imagino yo van a ser centrales en la mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico tenemos que hablar del dólar. ¿Por qué? Porque el dólar roza ya el sorpaso al euro a tan solo unos días de la toma de posesión el próximo lunes de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y hablaremos también de dos temas que nos incumben especialmente. La inflación en la eurozona, que subió 2 décimas en diciembre hasta el 2,4%. En España les recuerdo que es el 2,8%. El Fondo Monetario Internacional además ha expresado sus análisis, sus perspectivas sobre el crecimiento de la economía española y habla de un 2,3%, 2 décimas menos de lo anunciado ayer por el ministro Cuerpo y por otros centros de análisis de prospectiva. Bien, y ya sin más les presento a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, escritor, economista y el hombre fuerte de la página económica más puntillosa con el gobierno, si el gobierno lo permite. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, ahí seguimos, de momento. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del Sindicato USO y presidente de la Confederación Española de Mayores, CEOMA. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos con la bolsa. Hemos apuntalado una semana de recuperación. La bolsa termina la semana por encima de los 11.900. ¿Quién lo diría? Pues ya, ahí estamos. Sí, además ha habido un momento en que se ha colocado muy cerquita, en los 11.950, muy cerquita parecía que se iba a los 12.000 y de pronto, se ha terminado apaisando un poco, pero en definitiva una semana buena y si todo sigue así veremos los 12.000, yo creo que dentro de poco. Esperemos que sí. Don José Luis. Bueno, ha sido una semana al alza, después de unas semanas previas que estaba la cosa más que dubitativa, y yo creo que estamos a punto de conquistar esa cima de los 12.000, que en cualquier caso siempre es una cima relativa. Ya sabe que hay máximos absolutos y relativos, sería una cima relativa porque hemos estado bastante en la historia de la bolsa, los índices han sido bastante más altos, pero bueno, el que no se consuela es porque no quiere y esto pinta bien. Vamos con el dólar. El dólar que ya roza el sorpaso al euro, le vienen buenos días al dólar. Los primeros meses de la era Trump serán positivos y seguramente acabaremos viendo un dólar más fuerte que la moneda europea, lo cual tiene toda su lógica. Si ven los resultados económicos de Europa y los de Estados Unidos, pues si las monedas vienen a reflejar algo, eso lo van a tener que reflejar. Don José Luis. Bueno, lo que pasa es que me parece que es un tema preocupante, ¿no? Para Europa por un factor determinante, que es y que estamos en invierno y hace frío y hay que poner la calefacción, que es el precio del crudo, ¿no? Es decir, que eso directamente, en la medida que el precio del barril lo pagamos en dólares, automáticamente lleva un encarecimiento, ¿no? Y eso lo vamos a notar, y lo vamos a notar economías como la española, que tiene una gran dependencia exterior, tanto el crudo como el gas, que en esta situación es importante. Y luego lo que yo creo que está claro es que vamos a ver la política de Trump al final cómo acaba derivando, ¿no? Es decir, yo creo que hay una cierta expectativa hasta ver qué grado de cumplimiento tienen sus, vamos a llamar, afirmaciones, que no siempre podrán ser, pero a mí me parece que hay una cierta tensión. Lo que está claro es que los
la renta fija está bajando, el bono americano ha bajado un poquito, igual que el resto del bono alemán y el español, y eso está haciendo también que la bolsa como tire para arriba, ¿no? Que estamos en una situación curiosa, muy afectada por este señor que no sabemos todavía qué es lo que va a hacer, pero le quedan 2 telediarios, el lunes se estrena. O sea casi literal. Casi literal. Por cierto, eso es una buena noticia para los exportadores europeos, si es que aún quedan. Sí, bueno, si quedan, sí, los que quedan sí que lo van a notar seguramente. El problema lo vamos a tener en el coste de las importaciones y nosotros, además, como decía muy bien José Luis, en el momento en el que estamos, vamos a pasar un par de meses todavía con un encarecimiento notable. Es decir, esto va a producir inflación. Luego hablaremos del tema, ¿no? Pero, es decir, para mí la parte más preocupante de todo esto es decir, que tenemos un país como Estados Unidos que está creciendo y que todo pinta una economía calentita y que sigue creando empleo, que sigue creciendo y demás, y en cambio tenemos una economía europea fría, con problemas, con falta de definición, con falta de claridad, de estrategia. No podemos dedicarle en Europa el 4% a la inteligencia artificial que le dedica a Estados Unidos, porque es una de las cosas que deberíamos tener más clara. El informe Draghi, que pintaba muy bien, seguimos sin saber qué se va a hacer con el mismo, y claro, eso sí, lo pagamos con una devaluación de la moneda comparativamente con el dólar. Y eso, como ha dicho José Luis, que estamos a 2 telediarios de la toma de posesión de Donald Trump. Y yo lo que sí estoy convencido es que su primer mes va a ser, epatante. Es decir, porque va a empezar a tomar decisiones desde el primer día que llegue a la Casa Blanca y vamos a ver las que toma. Yo tengo mucho interés en ver qué es lo que va anunciando y por dónde va a venir la deriva. Y si todo pinta por como pinta, evidentemente el dólar se va a colgar por encima del euro. Eso está cantado. Bueno, vamos con la inflación de la eurozona. Hoy hemos conocido el dato, 2 décimas de subida en diciembre hasta el 2,4% a nivel de la eurozona. Les recuerdo que España cerró diciembre en 2,8%. Sí, vamos a ver. 2,4. Sí, la eurozona, a pesar de la subida, está muy cerquita. El problema lo tenemos en España con un 2,8 y con todas las medidas que han entrado el 1 de enero, que las vamos a ver dentro de muy poquito, cómo nos afecta al IPC. Porque claro, es que todo ha sido subidas. Es decir, del 2 al 4 en un montón de productos de la cesta de la compra de la subida del IVA, del 10 al 21 en la factura energética. España que se haya disparado y que esté 4 décimas por encima, es muy preocupante porque el efecto enero es que nos puede todavía alejar mucho más de ello. Y no nos olvidemos que veníamos del 1,5% que tuvimos en septiembre y que de pronto desde septiembre del 1,5% nos hemos ido a un 2,8% a cierre de año. Y encima, para alegrarnos el cuerpo, venga subiditas de IVA durante el mes de enero. Yo entiendo que el gobierno tiene un problema y es que necesita recaudar sí o sí, porque se les ha ido la mano en gastos. O sea, los gastos es una auténtica barbaridad. Ya te puedo decir, porque lo he terminado esta mañana, se han quedado a 30 de noviembre 55.000 millones de euros pendientes de pagar el 30 de noviembre. Es decir, que si hubiesen hecho frente a los mismos, y de ellos, ojito, 5.000 millones en intereses que no han sido pagados, cuando el año pasado quedaron 484 millones pendientes de pagar a 30 de noviembre. Es decir, lo que va a pasar en el mes de diciembre o lo que se nos va a alargar en pagos y retrasos, pues es el exceso de gasto que tiene este país y necesita recaudar, y por eso los IVAs para arriba y por eso la inflación, vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, pero esto es me iba a decir lo comido por lo servido, pero es que este gobierno recauda como nadie, lleva todo un año en récord de recaudación, pero gasta como nadie, con lo cual al final seguimos con un déficit estructural más que potente. Y hablo del término estructural porque no hay manera de reducirlo, ¿no? Entonces me parece que ese es el tema de fondo, ¿no?
A mí me parece que la cuestión hemos estado viviendo con unos IPCs en España hasta septiembre por ahí, que han estado paus por parte de alguna medida del gobierno. A partir de ahí se empezaron a retirar algunas de esas medidas y empezaron a crecer, fundamentalmente por el aspecto energético. Hay que ver a qué precio estamos pagando ahora cuando vamos a repostar, tanto el gasóleo como la gasolina, es decir, que han pegado un arreón considerable otra vez. Y eso lo vamos a notar, pero luego productos de primera necesidad. Es que el aceite que todo el mundo utiliza para cocinar, vamos, habitualmente en las casas, pues del 2 al 4, se ha encarecido a partir del 1 de enero. Y como ese, muchísimos productos de primera necesidad. Eso va a hacer que la cesta de la compra se encarezca. Y los salarios y la renta disponible, como consecuencia de estas subidas de impuestos, disminuye, con lo cual el consumo se va a detraer y eso puede poner en riesgo el posible crecimiento. Yo creo que aquí tenemos una mezcla curiosa. En la eurozona, 2,4, yo creo que hay una cierta inactividad, bueno, teóricamente sobre el 2, 2,4, pero claro, nosotros hemos alejado casi un 40% más, es decir, claro, que es que no es una broma, ¿no? Entonces, vamos a ver la situación cómo se da, ¿no? Pero esto no pinta bien. Las tensiones inflacionistas las tenemos y eso yo no tengo claro si va a afectar a la política del Banco Central Europeo y si va a frenar o no la bajada de tipos. Bueno, vamos con una decisión tomada hoy y es que el gobierno Sánchez anuncia un comité de inversiones. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que hay inversiones de carácter estratégico que hay que acelerar porque se les va el tiempo, no lo consiguen y todas aquellas inversiones que se consideran estratégicas, que impactan mucho sobre la economía española, necesitan de este comité. Vamos a crear un comité. Cuando uno no sabe qué hacer, crea un comité, pero es la sombra de un fracaso. Pero pongo un comité en su vida, pero si no somos capaces de gastar y de aplicar correctamente esa inyección tan brutal de dinero que son los Next Generation, oiga, todavía si creas un comité para ver si de alguna manera le dan salida a esos fondos que están ahí, pues uno lo podría entender, pero veamos cuántos altos cargos han salido del Ministerio precisamente porque no se estaba gestionando bien o porque había dudas respecto de la propia gestión de esos fondos, ¿no? Entonces, pongo un comité en su vida, bueno, bien, ¿y qué? O sea, el problema de esto es la falta de seguridad jurídica, de que si ahora va este tema, ahora va este otro, es decir, si subimos el IVA aquí o bajamos el IVA aquí, si te retiro la Golden Visa o no te la retiro, si te primo las inversiones o no, si... Es que esto es que no sabes, es decir, si alguien, el dinero es muy cobarde y si por tanto tú vas a traer dinero a un sitio donde no tienes seguridad de que eso te va a quedar una cierta estabilidad, pues te lo llevas a otro. Y teniendo vecinos como tenemos Portugal, que va como una moto comparado con la nuestra, pues bueno, Portugal en moto y nosotros en Vespino. Sí, no, vamos a ver, a mí me encanta lo de los comités, porque además mi experiencia profesional, empresarial y demás ha sido cada vez que ha habido un comité, no ha servido para nada. Y en este gobierno, además, es la demostración palpable fue la pandemia, el comité de expertos del comité. Ese fue el definitivo de demostración de la estupidez mayor del reino, es crear un comité para no hacer nada. Sí, comités, comisionados, agencias, la agencia de la inteligencia artificial, pero Dios mío, si todavía no tienen ni web en 1 año y medio, no han sido capaces de crear una web. Sí, la agencia de la inteligencia artificial. Crea usted una agencia, crea usted un comité de expertos y crea usted comisionados. El comisionado de la DANA. 13 comisionados tenemos en estos momentos en este país. Agencias por un tubo. ¿Y todo para qué? Hombre, eso sí es cierto. Para tener colocados y enchufados a un montón de amiguetes que viven la sopa boba, que se están, no digo forrando, porque hombre, con salarios de 120.000, 130.000, no te forras, pero no vives nada mal. Ya. Y esto es lo que es absolutamente deleznable. Es decir, ahora mismo, para inversiones solamente... Don José Luis Fernández Santillana es un auténtico fenómeno cuando ha dicho, porque es que yo la admiro, ponga usted un equipo para sacar los fondos Next Generation, que lleguen a donde tienen que llegar y por favor que no se olviden para qué son o para qué fueron creados. Para las pequeñas y medianas empresas, para dinamizarlas, para digitalizarlas y para que tuviesen inversiones, no para gasto corriente, que es a lo que se está dedicando.
Son unos caraduras. Vamos con la OPA de moda, la del BBVA sobre el Sabadell. Hoy hemos sabido que el Sabadell se reserva una subida bastante fuerte de dividendos por la vía de recomprar acciones para dar el último golpe de efecto y que impida que sus 200 y pico mil accionistas acudan a la OPA del BBVA. Sí, bueno, hombre, esto era la crónica anunciada, sí, cuando la semana pasada el BBVA dijo que iba a proponer que no deje la autocartera, él no iba a entrar en ese tema y que solo sería el 51% de los votos, es decir, en lo que intentaría comprar. Entonces, bueno, esta es la defensa natural. A mí me parece muy lógico por parte del Sabadell que si quiere protegerse, primero aumente dividendos, reparto de no sé qué, intente y además pues lo que le permita la ley defenderse teniendo autocartera y poniéndose lo difícil. O sea, aquí hay una batalla declarada. Y entonces hay que ver quién gana. En las leyes de mercado, si aquí no hubiese intervención, ganaría el mejor. Ahora viene otra cosa que se llama la intervención de los mercados, de la competencia de... ¿Esto del mejor en qué, no? Es decir, porque cada uno tiene su parte de negocio, ¿no? Es decir, el Sabadell tiene un negocio muy concretito, muy desarrollado, que el BBVA no tiene, que es el que quiere, al cual quiere optar, que es todo el entramado de las pymes, de la pequeña empresa, que lo trabaja muy bien y por tanto es una forma también de consolidarse y también de alguna manera minorar las pérdidas que el BBVA está teniendo fuera de España, que no es menor. Es decir, que ese tipo de situaciones al final está ahí. Bueno, a mí me parece que es razonable. Oiga, si yo retiro acciones porque las recompro, estoy elevando el valor de la acción, voy a aumentar el valor del dividendo y si tú quieres, pues ya sabes que vas a tener que pasar por taquilla, dicho coloquialmente hablando. Entonces, a partir de ahí, aquí también yo creo que hay un hecho político, porque el gobierno se ha pronunciado en este tipo de situaciones. Parece que no, Europa ha dicho que no hay obstáculos, pero no ha dicho pero no ha bendecido desde el punto de vista formal, ¿no? Si uno oye a Guindos que habla de las grandes fusiones a nivel dentro del propio territorio de la Unión Europea, que no serían transnacionales desde ese punto de vista, porque hay libertad de movimiento de capitales en Europa, me parece que eso es un tema que habría que darle dos vueltas. ¿Hasta qué punto podemos crear estos monstruos de bancos sistémicos o no compensa, ¿no? Lo que está claro, vuelvo a lo de antes, Estados Unidos y su potencial. Oiga, yo lo que me encantaría es que algún banco o alguna entidad por fin sacase una tarjeta de crédito con financiación europea, bajo el paraguas de Europa, porque todo el movimiento que estamos haciendo con nuestras tarjetas está soportado por los gigantes americanos, y eso nos da una idea de cuál es el poderío financiero de uno y cuál es el poderío financiero de otros. Bueno, hoy ha asomado el morro una compañía polaca que se llama PESA, que ya tiene un valedor financiero para orientar una OPA sobre Talgo. Es decir, después del fracaso de la húngara, ahora han venido unos polacos y vamos a ver ¿qué le parece esto al gobierno? Bueno, pues si el gobierno lo permite. Exacto, si no, bueno, estaremos en las mismas, ¿no? Si vamos a ver qué dice el señor Óscar Puente, qué opina el señor Cuervo. Cuervo es una consideración desafortunada. Sí, perdóneme usted. Ha sido un lapsus lingüe. Sí, el señor Cuervo, sí, vamos a ver qué es lo que pasa, porque precisamente no somos demasiado demócratas en lo que corresponde a este tipo de actuaciones. Con lo cual, hombre, si Óscar Puente decide que puede ir para adelante, pues irá para adelante. Si Óscar Puente dice que no, convencerá al gobierno de que sea que no, y estos ya pueden decir, los polacos ya pueden decir misa, que no habrá manera de seguir para adelante. Este tema, yo creo que hablábamos antes de las inversiones, hombre, a lo mejor el gobierno tenía que replantearse que a lo mejor una buena inversión en una compañía como esta algo que pues, necesita de esa inyección, pues mira, siendo una cosa, lo digo ya de valores patrios, pero oiga, pues además porque el producto es bueno y se vende fuera, y por tanto, si usted sanea un poquito la compañía, hace una inversión y se puede potenciar mucho más las exportaciones porque se está exportando, oiga, pues a lo mejor no hay que plantearse este tipo de situaciones, ¿no? Que son las OPAs. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de inversiones a mí me da la risa, ¿no? Mira a ver qué es una inversión estratégica, dónde deberías de invertir y de alguna manera que eso beneficie al conjunto de la economía española como sería esto y la industria española y por tanto los puestos de trabajo que son inherentes a ella. Pero bueno, de fuera vendrán que al final no lo a mí me da la ¿no? sensación de que el gobierno tiene tomado partido a favor de la oferta
favor al PNV y a la industria de Sidenuevas vasca, que está pues muy interesada también en Talgo. Bueno, cambiamos de asunto. ACS, la constructora que preside Florentino Pérez, suma una inversión de 12.000 millones en suelo en España para montar en ese suelo centros de datos. ¿Dónde? En Alcalá de Henares, en Zaragoza y en algún otro municipio de Madrid. Esto está cambiando. Vamos a ver, a mí esta noticia me ha encantado oírla, es decir, porque que un grupo como ACS esté comprando espacio y terreno para hacer ese tipo de instalaciones, primero me parece maravilloso. Ahora, lo único que me interesa de todo esto es saber esos grandes centros de datos, cómo los vamos a alimentar energéticamente, porque la clave de esto no es otra cosa, qué le pones al lado energéticamente para que el centro pueda funcionar. ¿Y cómo están funcionando en Estados Unidos? Ya lo sabemos, es decir, la extensión de la mini centrales nucleares de 300 gigavatios, cada pegadita a un gran centro de estos enorme, 12.000 millones de euros en terreno es un dineral, es un dineral. Es decir, para montar, si se monta, se va a montar grandes centros. Y esto tienen un tema, que lo contaba el otro día Milei haciendo una bromita. Dice, hombre, nosotros vamos a montar mucho en la parte sur de Argentina, es decir, que tiene mucho hielo, es decir, que hace mucho frío. Es decir, ¿por qué? Porque va a haber que calentar, o sea, enfriar menos a los ordenadores, en definitiva. Pero la realidad es que el consumo energético es enorme. Entonces, a ver cómo lo hacemos, porque ayer escuché a la ministra, o antes de ayer, a la ministra Agassen decir que las centrales nucleares tienen su fecha de caducidad y yo no veo, a mí no me salen los números en la composición energética, si se van las centrales nucleares, ¿cómo vamos a meter un 20% más? Por hoy es el 19,69 lo que llevamos en los 11 primeros meses de producción energética con las centrales nucleares. Entonces, fantástico. Y ahora a ver cómo lo ayudamos. Vamos a ver, esto de los centros de datos, digo que está muy bien, esas grandes, desde el punto de vista tiene que ver mucho con la inteligencia artificial, porque al final eso funciona con base a grandes ordenadores, grandes sets de datos, y eso implica una gran velocidad de cálculo y de procesamiento, eso implica máquinas que se calientan muchísimo y hacen falta grandes torres de refrigeración, y eso hay que alimentarlas, y eso tiene un consumo energético brutal. Con lo cual, aquí al final, este gobierno tendría que optar si somos de alguna manera energéticamente renovables y por tanto verdes, o por tanto buscamos una energía potente y que dé satisfacción a ese tipo de situaciones. Yo creo que Florentino en este tipo de cosas, hombre, yo creo que juega siempre, no digo casi sobre seguro, pero que algo tiene que tener, porque si no eso no lo puede alimentar. Es que yo recuerdo a Florentino cuando se metió en el negocio o intentó ser accionista de las eléctricas, hombre, porque ponía una mini central, estas como se llame, tal, junto a las construcciones que hacía, precisamente para facilitar la alimentación energética a todas esas promociones. Bueno, yo creo que este es el tema de fondo, ¿no? Pero pasa igual que con el coche eléctrico, ¿eh? Si todos los coches se convierten en coche eléctrico y si hay que enchufarlos todos, no tenemos energía, ¿eh? Es decir, tenemos que funcionar con velas. Entonces, el problema energético es que definamos el mix, incluso aquí Europa tendría que decir y qué proporción hay, porque tú no te puedes llevar de golpe de porrazo un 20% de una energía que ahora mismo es de las más baratas a la hora de producir, porque ya está amortizada la construcción de esas centrales, ¿no? La hidroeléctrica y la nuclear ahora mismo son las energías más baratas. José Luis, vamos con los parados mayores. El 60% de los parados que tiene este país, paro registrado, son mayores de 45 años y dice CEOMA que se les está discriminando a la hora de buscar un nuevo empleo. Sí, porque yo creo, bueno, desde CEOMA estamos muy preocupados por esta situación, digo, sobre todo pensando en la gente ya mayor, pero sobre todo en aquella gente que va a llegar a esa condición de mayor y en qué condiciones va a llegar. Por tanto, si tenemos un mercado de trabajo donde el 60% de la gente es mayor de 45 y mayor de 50, prácticamente tienes la mitad del 50, dices, oiga, ¿esta gente cómo va a llegar? ¿Qué alternativas tiene? Porque la edad de jubilación ya estamos en 66 meses y medio, es decir, y si tienen mucho tiempo cotizado, que si están en paro no van a tener, formalmente es más que probable que tengan algunas lagunas de cotización, hasta los 65 o 66 años van a estar viviendo de un subsidio, ¿no? Oiga, y eso tiene que ver, primero, con que estamos desperdiciando el talento de la gente mayor, el conocimiento y la sabiduría de los mayores, en función de
bueno, de los jovencitos, que me parece que es una, que no digo, iba a decir que es una estupidez, pero al final lo que hay que hacer hay que transmitir el conocimiento y aprovecharlo, y me parece que hay que trabajar de manera intergeneracional con políticas inclusivas para la gente mayor y muy especialmente para las mujeres, que son las que no se queden fuera del mercado laboral. Que no se queden fuera. Claro. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Si acaso tengo tiempo para agradecer a estos dos caballeros su presencia en el programa y sus opiniones, y a ustedes su paciencia y su interés. Para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.